Muy buenas tardes. ¿Bendiciones? Hoy los invito a realizar un recorrido por la vida y el legado de George William Rasch, un matemático y estadístico danés que revolucionó la manera en que concebimos la medición en la educación, la psicología y las ciencias sociales. Hablar de Rasch no es solo hablar de un nombre asociado a un modelo matemático. Es hablar de una filosofía de la medición, de un compromiso profundo con la búsqueda de la objetividad científica en un campo donde parecía imposible alcanzarla, la medición de las capacidades humanas. En esta conferencia exploraremos su infancia en Copenhague, sus años de formación, sus estudios con grandes referentes como Ragnar Frisch y Ronald Fischer, el desarrollo de su modelo, las dificultades que enfrentó para que fuera aceptado, su vida personal y, finalmente, el legado que hoy inspira a psicómetras, educadores y científicos sociales en todo el mundo. Les pido que me acompañen en este viaje, porque más allá de fórmulas y teorías, descubriremos la historia de un hombre visionario que creyó que la matemática podía ser un puente hacia una sociedad más justa y equitativa. George Rasch nació el 21 de septiembre de 1901 en Copenhague, capital de Dinamarca. Era un tiempo de grandes transformaciones en Europa, avances tecnológicos, nuevas corrientes filosóficas, pero también tensiones políticas que desembocarían en la Primera Guerra Mundial. Su infancia transcurrió en un ambiente marcado por la educación formal y la disciplina, características propias de la cultura danesa de la época. Desde muy temprano mostró interés por la matemática y la lógica, destacando por su capacidad de abstracción y su inclinación hacia la precisión. En la Universidad de Copenhague, se formó en matemáticas puras y probabilidad. Pero a diferencia de muchos colegas, Rasch no se conformaba con la teoría aislada. Desde sus años de estudiante buscaba que las matemáticas sirvieran para resolver problemas concretos de la vida social, educativa y científica. Ese sería un rasgo distintivo de toda su obra. Una etapa decisiva en su formación fue su contacto con dos gigantes del pensamiento científico. Primero, viajó a Oslo para estudiar con Ragnar Frisch, pionero de la econometría y más tarde Premio Nobel de Economía en 1969. De Frisch aprendió a unir lo abstracto y lo práctico. La matemática no debía quedarse en ecuaciones, sino explicar fenómenos reales. Esta visión lo marcó profundamente. Más tarde, Rasch viajó a Cambridge, Inglaterra, donde tuvo contacto con Ronald Fischer, considerado el padre de la estadística moderna. Fischer transformó la inferencia estadística y el diseño experimental, y con él Rasch entendió el potencial de los modelos probabilísticos para explicar datos complejos. Estas dos influencias fueron cruciales. Frisch lo acercó al análisis aplicado de la economía y las ciencias sociales, Fischer lo empapó de estadística rigurosa. Rasch supo unir ambas corrientes en un solo propósito, la creación de un modelo de medición objetivo. De regreso en Escandinavia, Rasch se dedicó a la investigación en múltiples áreas: biología, ingeniería, psicología y educación. Su formación interdisciplinar lo convirtió en un investigador poco común, capaz de transitar entre campos distintos con un mismo rigor matemático. Durante esta etapa, se obsesionó con una pregunta: ¿es posible medir habilidades humanas con el mismo grado de objetividad con que medimos fenómenos físicos como la altura o el peso? Esa pregunta lo llevó a buscar un modelo capaz de superar las limitaciones de la teoría clásica de los tests, que dominaba la psicometría de la época. En la década de 1950, Rasch comenzó a desarrollar su modelo probabilístico. En 1960, publicó su obra más influyente, Probabilistic Models for Some Intelligence and Attainment Tests. En este libro presentó una idea revolucionaria: la probabilidad de que una persona responda correctamente a un ítem depende únicamente de la diferencia entre la habilidad de la persona y la dificultad del ítem. El modelo, expresado en una curva logística, parecía simple, pero sus implicaciones eran profundas. Permitía lo que Rasch llamaba objetividad específica, la posibilidad de comparar personas independientemente de los ítems usados, y de comparar ítems independientemente de la muestra de personas. Era un salto enorme respecto a la teoría clásica, donde todo dependía del test específico y la muestra particular. Con Rasch, la medición alcanzaba por primera vez un nivel de independencia comparable a la física. Aunque dedicó gran parte de su vida a la investigación, Rasch era un hombre reservado y sencillo. Sus colegas lo describen como humilde, de pocas palabras, pero firme en sus convicciones.
Su interés no estaba en la fama ni en el reconocimiento, sino en la claridad científica. Tenía la paciencia de explicar su modelo una y otra vez, aun cuando al inicio fue recibido con escepticismo o incomprensión. Durante los años 60, su obra fue vista como demasiado técnica y poco práctica. Sin embargo, a partir de los años 70, investigadores en Estados Unidos y Australia comenzaron a aplicar sus ideas en evaluaciones educativas a gran escala. Destacan figuras como Benjamin Deit, quien desde Chicago desarrolló software y métodos de aplicación masiva, y David Andrich, que creó extensiones del modelo para ítems politómicos. Así nació la Escuela Rasch, un movimiento internacional que sigue expandiéndose hasta hoy. Rasch falleció el 19 de octubre de 1980 en Copenhague. Curiosamente, su mayor impacto se produjo después de su muerte. Su modelo pasó de ser marginal a convertirse en uno de los pilares de la teoría moderna de respuesta al ítem. Hoy en día, sus ideas se aplican en educación, psicología, salud pública, sociología e incluso en el análisis de datos para inteligencia artificial. El mensaje de Rasch va más allá de la psicometría. Nos recuerda que medir bien es un acto ético, porque implica representar con justicia lo que una persona sabe o puede hacer. Su insistencia en la objetividad específica nos invita a construir sistemas de evaluación más justos, transparentes y útiles para la sociedad. En conclusión, George Rasch fue un visionario. Supo unir la rigurosidad matemática aprendida de Fischer, la perspectiva aplicada de Frisch y su propia creatividad para darnos un modelo que cambió para siempre la medición educativa y social. Hoy, cada vez que hablamos de análisis Rasch, estamos invocando no solo una técnica, sino también la visión de un hombre que creyó en la posibilidad de medir lo intangible con justicia y rigor. Muchas gracias.